Buenas tardes, mi nombre es Jair Azael Rodríguez Montoya y el día de hoy voy a hablar acerca de las estructuras socioeconómicas de México como método o proyecto para revalidar mi materia. Bueno, comenzando, hablando acerca de los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México. Primero que nada, cabe destacar que a principios del siglo XX se va a hablar, acerca de los principios del siglo XX y el siglo XXI. Primero que nada, en el siglo XX comienza con un sistema que no era exactamente capitalista, pero más bien se manejaban los recursos de una manera muy absolutista. ¿Qué pasa en este entonces? Bueno, estaba entrando en la época en la que México estaba a punto de entrar en la revolución. México estaba siendo gobernado en este entonces por medio de una dictadura y los recursos se basaban más en lo que producía y no precisamente en la compra de lo que se podía obtener en este entonces. Entonces el gobierno mexicano se ve forzado, o más bien está más acostumbrado a tener que obtener sus recursos por medio de vía obrera a comprarlos en realidad. Pero aquí surge un movimiento, vaya, el cual es la Revolución Mexicana, donde el sistema gubernamental cambia considerablemente. Entonces, a partir de este entonces, los presidentes empiezan a generar, bueno, más bien, los presidentes empiezan a generar independientemente su propio sistema socioeconómico. Esto significa que cada vez que un presidente iba a cambiar, pues simplemente no iba a ser lo mismo que el anterior. Probablemente podría arraigarse o podría obtener todavía una esencia de lo que era el sistema gubernamental anterior, pero no iba a ser lo mismo. Entonces era muy difícil arraigarse o más bien sustentar lo que era la estructura socioeconómica de México siendo tantos eh, cambios gubernamentales. Después de esto sigue una identificación en los modelos económicos de México. ¿Qué pasa en este entonces? Es una transición de 1940 a 1970. Aquí surge Lázaro Cárdenas, una de las figuras gubernamentales de México más grandes que ha existido. Entonces, este presidente empieza a generar una unión entre obreros, trabajadores y el sistema gubernamental que se estaba estableciendo en ese entonces. ¿Qué es lo que pasa? Se originan varias organizaciones que consiste en ayudar a los obreros en sus necesidades básicas y que también se iban a empezar a generar seguros, que se iban a empezar a generar sueldos que iban a cubrir las necesidades básicas de los obreros sin necesidad de que estos tuvieran que pagarlas independientemente. Después de esto, en la década de 1950, se tiene que utilizar un nuevo método, ya que el que estaba utilizando Lázaro Cárdenas se estaba considerando anticuado, a pesar de que la diferencia de las épocas son menos de 10 años. Entonces, surge esta década y lo que pasa es que tienen que arraigarse a lo que vienen siendo otros países. En otros países estaba surgiendo la internacionalización de sus recursos. Entonces México busca que compren sus propios recursos para que otros países así vengan, inviertan y México pueda subsistir. Entonces México piensa inmediatamente en el primer recurso que puede vender al precio más caro, por decirlo de alguna manera, el cual es el petróleo. Pero lo que pasa es que en la década de 1960 el petróleo se aseguraba entre las figuras internacionales y las potencias. Entonces lo que México hacía era que aseguraba que México obtendría el petróleo para así poder venderlo a futuro. Pero lo que pasó es que se detuvo la producción, o más bien no se obtuvo como expectativa lo que México pensaba que iba a obtener de petróleo. Y lo que pasa es que pierde producción y lo que prometió y lo que ya era pagado de otros países a México para como una especie de apartado, por decirlo de alguna manera, pues simplemente no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos países que invirtió en el petróleo que México había asegurado, pues tiene que devolverse. Aquí es cuando surge la famosa deuda externa de México con Estados Unidos principalmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre se ha visto caracterizado por querer obtener recursos por medio de otros países, ya sea comprándolos o como recientemente se les conoce que se detiene la producción dentro de un país por medio de ellos y ellos, por decirlo de alguna manera, controlan ese país, cada uno de sus recursos y se va obteniendo. Se quiso realizar eso con México, pero mejor se dejó el acuerdo en la deuda externa, lo cual lentamente va empezando a deteriorar la estructura socioeconómica de México. ¿Por qué? Porque para 1990, ya adentrándonos en lo que viene siendo la inserción de México en un nuevo sistema o nuevo orden de globalización e internacionalización, pues México podría destacarse que tiene el nuevo tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos,
Pero eso no va a ser suficiente para pagar la deuda externa. ¿Por qué? Porque a día de hoy la deuda externa es algo que se está tratando. Es algo que no se ha terminado de pagar y es algo que Estados Unidos jamás va a estar conforme con teniendo sin que México termine de pagar. Aunque todos los recursos de México se vendan y todos los impuestos y el salario y el presupuesto con el que dispone nuestro país se juntara para pagar la deuda externa, se dice que nada más se llegaría a pagar un 25% de lo que México debe a Estados Unidos. Bueno, entonces, para terminar, vamos a hablar un poco acerca de los proyectos neoliberales de México, en donde más o menos la estructura se basa a día de hoy. Los proyectos neoliberales se puede resumir como aquella adaptación a lo que vienen siendo las potencias de hoy en día, donde los recursos se compran a otros países, se procesan aquí y se revenden. Eso se le llama el neoliberalismo. Entonces, pues esto sería mi video para la revalidación de la materia de ESEM y muchas gracias.